acerca. Espera. Bueno, están grabando ya la sesión. Bueno, comenzamos este encuentro de este espacio, lo vincular, ciclo de diálogos. Bueno, en esta oportunidad con un invitado querido, muy valioso en este encuentro, el doctor Carlos Pachuc, que nos va a acompañar. Y bueno, la idea de esta propuesta hoy es pensar grupos terapéuticos hoy, ¿no? Que en esto Carlos, tiene una enorme trayectoria, pero esta cosa de un pensador que sigue cuestionando la experiencia, la teoría, y bueno, hoy nos va a compartir algo de estas cuestiones que están en ebullición, en el pensamiento, en el campo de la grupalidad. Y también un poco en la propuesta pensar presencialidad y virtualidad, ¿no? Esto que nos convoca en nuestras clínicas, en nuestras intervenciones en el campo grupal, y también con estas estrategias que hoy nos convocan a la bimodalidad también, ¿no? A estas posibilidades donde lo presencial y lo virtual coexisten, ¿no? Y bueno, y esto nos abre pensamiento en cuanto a la teoría y a la técnica de grupos. Bueno, el encuentro de hoy, les comento cómo lo fuimos pensando con Carlos, y ante todo lo quiero presentar a él, ¿no? Que es, bueno, un amigo y con una trayectoria enorme. Y les comento, bueno, Carlos es miembro titular de la APPG, presidente del capítulo de grupos de APSA, profesor titular de UCES, profesor de la maestría de WASAM en fertilidad asistida, supervisor del equipo de grupos de la Meguino, bueno, integrante y compañero del espacio grupos de la APPG, autor de numerosos libros y autor de terapia de grupo. Yo creo que me han aprendido una víctima. Virtual. De 2 años que dije. Uy, hay un micrófono abierto. Sí, hay un micrófono abierto. Sí, bueno. Autor de terapia de grupo virtual, Curarse por Internet, del 2014. Bueno, también fue presidente de APPG y director de la revista de APPG. Bueno, entre otras tantas cosas, Carlos. Bueno, un recorrido enorme. La idea del encuentro de hoy es que Carlos nos quiere compartir un trabajo que presentó en las Jornadas de Córdoba el año pasado, La grupalidad, ontología plana, siglo XXI, intersubjetividad, interobjetividad. Bueno, la idea es que luego de esta charla que él nos quiere compartir, y bueno, que podamos hacer un intercambio, un diálogo, en el que también, bueno, vamos a abrir los micrófonos para poder escucharnos y hacer un entre también en este espacio. Bueno, bienvenido, Carlos, agradecida por tu presencia, y bueno, que podamos hoy pensar juntos. Bueno, muchas gracias por la invitación, les agradezco estar acá con todos ustedes, gente joven que está en un mundo nuevo. Así que bueno, les cuento. Yo trabajé este espacio con algunas ideas nuevas que están en el título, que es ontología plana, interobjetividad, ¿no? Entonces la idea es combinar la grupalidad y lo vincular con la complejidad. Al hablar de la complejidad estamos hablando de la interdisciplina, ¿no? Entonces van a haber conceptos filosóficos, antropológicos, etcétera, etcétera. Entonces voy a combinar en este trabajo la noción de leuciana de cartografías o mapa con la idea de dispositivo Foucaultiano. El dispositivo Foucaultiano es una red de relaciones entre elementos heterogéneos, donde lo que importa son las condiciones de posibilidad del discurso y responden a esta pregunta.
que nos hacemos ahora. ¿Qué subjetividades genera la informática en este nuevo mundo pandémico circundante? Eso es lo que acá importa. La pandemia es una crisis del sistema. Lejos de teorías conspirativas religiosas, enterrado el comunismo, el tecnocapitalismo quedó como único referente político y está arrasando al mundo mostrando sus costados siniestros. La aceleración de la esfera informática con la globalización y su hiperconectividad parecen activar elementos bizarros, dicho en lenguaje bioniano, que impulsan a tractores caóticos transformados en virus cuya cantidad y mutación es infinita e indescifrable y constituyen la mayor amenaza a la especie humana. Voy a diferenciar Zoe, que es vida en general, de bios, que es la vida biológica del hombre. Mientras que la SOA va a ser eterna, porque siempre va a haber montañas, ríos, planetas, etcétera, etcétera. El bios, la vida humana, ¿es algo necesario en el universo? ¿O solo somos una larga etapa donde antes y después no hubo vida biológica? Esta es una pregunta para hacer. ¿Qué se inaugura con la pandemia? El 2020 es el año donde se produce la mayor migración tecnológica de la historia. Los lugares físicos se trasladan masivamente a espacios virtuales. Un cambio tsunámico de paradigma instantáneo y mundial. Debimos habitar territorios transformados que fueron mutando en cada encuentro. ¿Cómo lograr emerger lo potencialmente creativo en este caos sociocultural? La virtualidad genera grupos internacionales, locales, de todo orden y contenido, funcionan como el gran apuntalamiento social. Según Nancy, el virus abre la posibilidad de una verdadera revolución del espíritu, la capacidad de adaptarnos a no tener el control de la historia. Surge la figura del sujeto múltiple virtual siglo XXI, que porta un celular con barbijo y genera otra dimensión, el otro migrante. La migración ha pasado a ser un significante de esta era pandémica. Migramos de los consultorios, de los trabajos, de los países. ¿Dónde está el otro? Algunos en el grupo hacen la terapia en un auto. Bueno, ahora hablo de lo que pasó con el grupo, ¿no? Algunos hacen la terapia en un auto, en un bar, en la intimidad de la vivienda, hablando bajito, que también implica la nuestra. A veces están en la sesión y a veces dejan su rostro congelado. ¿Será el mismo? ¿Cuántos escuchan la sesión? ¿Dónde está el cuerpo en la virtualidad? Si salimos de la clásica dicotomía presencia-ausencia, podemos pensar en corporalidades, como vivencias de habitar la escena virtual o en cuerpo virtual. Este es un concepto de Rolnick. El cuerpo existe más allá de la pantalla y la conectividad. Produce efectos sensoperceptivos, gestuales, semióticos, compartidos. Hay un celular, hay alguien ahí que está hablando. Sí, se pueden silenciar, sí. Creo si que se pueden mutear todos, si pueden todos mutear, ¿sí? Ahí está. Bueno, quizá el sexo virtual sea la forma más fácil de entender lo que estoy diciendo respecto del compromiso del cuerpo. Con la virtualidad perdimos la dimensión del tiempo. A veces parece el aión griego o tiempo continuo eterno. Otras, el tiempo cronológico. ¿Qué día es hoy? ¿Feriado o fin de semana? Eso es lo que nos pasaba en el 2020, ¿no? Que no sabíamos bien encerrados en qué día estábamos, ¿no? O bien un instante, un estado transicional donde el otro puede estar o no estar. El espacio ya no es homogéneo, es un pliegue sin fronteras. ¿Y qué ocurre con la transferencia y la técnica? Al principio hubo una retirada masiva por incertidumbre y desconocimiento. Retirada de pacientes y de analistas, porque los analistas tampoco sabían mucho qué hacer. Bueno, luego empezó una mayor demanda por la angustia del confinamiento y el temor a la enfermedad. El virus funcionó afuera como un peligro mortal
y en el psiquismo como un fantasma terrorífico y persecutorio. En la técnica nos surgió este problema. ¿Quién llama a quién? Corremos el riesgo de invertir la demanda y que el deseo del terapeuta sea quien determine la sesión. Porque muchas veces al principio de la sesión no había conexión, uno no sabía si estaba el paciente, si no estaba, si se podía conectar o no. Bueno, a veces no quedaba más remedio que llamarlo pasando 15 minutos, ¿no? Pero había que tener mucho cuidado con eso, porque podía parecer que era uno que quería hacer el tratamiento. Algunos pacientes han desertado, especialmente los que hacían diván, porque no soportan el cara a cara virtual que entorpece la asociación libre y lo viven como intrusivo. Es decir, ver así la cara del terapeuta de entrada cuando siempre estaban en el diván y nunca lo veían, resultaba bastante intrusivo. Con aquellos que han continuado, sugiero usar solo el sonido sin activar ningún sistema de diván, para recuperar el encuadre analítico. Recuerdo las ideas de Blecher, que en el núcleo simbiótico del encuadre se depositaba la parte psicótica de la personalidad, esa que estalló en el aire y también nos afecta a nosotros. Habituados al bullicio del consultorio, nos sorprende el lento ritmo de las sesiones virtuales con un inevitable tiempo inicial de adaptación técnica, que es lo que sucedió hoy. En el confinamiento 2020, la realidad se achataba. La ausencia de vida fuera de la casa, la reducción del mundo exterior, empobrecía las temáticas de nutrición vincular. Esto generaba un clima de repetición, de aburrimiento. En un grupo se mencionó la película El Día de la Marmota. Estamos todos paralizados, no hay novedad para contar. Existe el riesgo que el fantasma de la peste se instale entre nosotros y arrase la terapia. Como analistas, nosotros debimos cambiar la técnica. Siendo analistas que escuchan a los pacientes, acá tuvimos un rol mucho más directriz. Proponemos inyectar vida, deseo, proyectos al grupo, trabajar la incertidumbre de vivir en esas condiciones. La transferencia está mediatizada por las plataformas que se transformaron en el gran otro lacaniano, pues decidían cuándo funciona la conexión. Mientras que pacientes y terapeutas estamos, como diría Janine Puget, en mundos superpuestos, como seres humanos castrados que dependen de la plataforma y están afectados por los virus. Se produjo una fobia vincular donde el otro era un extraño o un portador del mal. La pantalla, relación cinematográfica como el virus, sin sentido del olfato ni del gusto, está centrada en la mirada. Y la voz produce una terapia de espejos, en la mirada y en la voz. Y produce una terapia de espejos múltiples y de primeros rostros bermanianos, como señalé en el 2014. Bueno, a mí no me gusta citarme a mí mismo, ¿no? Pero yo empecé con la terapia virtual con un grupo internacional en el 2009, que duró varios años, como investigador de UCES, propuse este grupo, y todos estos fenómenos los veía en esa época. Y a raíz de eso escribí el libro ese, Terapia de Grupo Virtual. Bueno, todos nos vemos a nosotros mismos en simultaneidad de la mirada del otro. Como decíamos con Silvia Cano, este acontecimiento nos lleva a revisar nuestras creencias y armaduras identitarias, advirtiendo un devenir alterado y en construcción. Surge la paradoja que no hay afuera del virus ni del capitalismo. Entonces, ¿cómo deconstruir el sistema utilizando lo disponible? Las plataformas que nos convocan en este momento. Corremos el riesgo de que consolidemos aquello que queremos cambiar, pero el único modo de cambiarlo es estando ahí adentro. Bueno, ahora voy a la parte filosófica y los cambios que hubo. La filosofía occidental, desde los griegos, que decía Protágoras, decía el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras es anterior a Platón y Aristóteles. Se basó en el antropocentrismo. El hombre es una especie superior a todas las especies humanas, a todas las especies que existen. Yo iba a decir, el humanismo es el antropocentrismo, ¿sí? Citamos varios ejemplos, por ejemplo, Heidegger decía, el animal es pobre de mundo. Solange Camagüey
un imperio dentro de otro imperio, la naturaleza. Vamos a la categoría de objeto. La relación sujeto-objeto tiene una larga historia desde el psicoanálisis. Desde el par alienación-separación indica que el sujeto se arma en el campo del otro, según la visión lacaniana. Si no se produce la separación, queda en la posición de objeto para el otro y la dependencia continúa expresada en diversas anomalías. Sectas, familias de clanes, relaciones de pareja patológicas, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la visión lacaniana de lo que pasaba con la relación sujeto-objeto. Desde el poder, para el actual capitalismo neoliberal, los algoritmos nos convierten a nosotros en puros objetos. Somos puros datos. Esto pensado desde una visión humanista, donde lo central es la relación entre los seres humanos. Es decir, la pandemia nos está lanzando al antropodescentrismo. Los humanos no están en el centro del ser, sino que son entre los seres. Esto es lo nuevo que yo quería decir. Hay una nueva ontología plana que significa una diferencia sin jerarquías entre lo viviente humano y animal y lo no viviente. La naturaleza que nos afecta desde el sol, la tierra, los mares y los virus. Los objetos existen por derecho propio. Los humanos somos nosotros mismos un tipo de objeto entre otros. Zarathustra, de Nietzsche, recupera la mirada sobre los animales. La etología, pese a lo que decía Heidegger, no puede reducir al animal al lenguaje, porque el animal entiende la música, pero no compone la letra, no hace discurso. Sin embargo, el bebé aprende los tonos musicales de la voz de los padres previo al contenido del mensaje y el bebé habla antes de leer. También nos ocurre a nosotros con los idiomas, porque parecemos como el gato, entendemos la música del que nos cuenta un japonés, un italiano, un alemán, pero si no sabemos esos idiomas, entendemos la música pero no la letra. Eso le pasa a nuestro gato, a nuestro perro, etcétera, etcétera. Entonces, estamos transitando la intersubjetividad de los sujetos virtuales múltiples, que hay un libro, Alianza de Pares, de Susana Matus y Sara Mojona, que lo explica, un lindo libro, y con la interobjetividad, donde todos somos objetos afectados en el mundo que nos contacta y nos contagia. Entonces tenemos que hay intersubjetividad y interobjetividad. Debemos pendular entre los grandes avances de la tecnología y los peligros que genera, pero sin idealizar ni demonizar. Como señalé en otro libro, Vínculos en Crisis, los grupos y las nuevas subjetividades en la era tecnológica, la historia no es teleológica. Teleológica quiere decir que la historia tenía un fin. O sea, Marx, Engels, Hegel decían que la historia llegaba al espíritu absoluto, al comunismo, o sea, tenían hasta un desarrollo científico de la historia. Era inevitable que pasara eso. Sin embargo, Nietzsche decía que la historia era una tirada de dados. Es decir, la historia no tiene fin, pero puede ser circular. Y hay una tendencia del capitalismo hacia el tecnofeudalismo, que podemos observarlo en tres aspectos. Pues yo digo que es circular porque se va repitiendo el capitalismo, el feudalismo, el esclavismo, es como que va dando vuelta todo dentro del neoliberalismo. Por ejemplo, ¿por qué hablo de tecnofeudalismo? Y no soy el único que habla de tecnofeudalismo, van a ver que los economistas también lo dicen. Desde la biogenética se está formando castas cibernéticas que pueden transformar el cuerpo y la longevidad y crear una nobleza genética frente a los millones de biológicos. O sea, puede haber una nobleza formada por la genética y también por la tecnología, que cambia toda la característica del cuerpo y del psiquismo, y el resto de las personas serán biológicos. Así habría, digamos, una transformación del Homo sapiens en algunas personas.
La nueva burguesía genera una oligarquía de hipermillonarios de las plataformas. En el fordismo de los años 50, un hipermillonario podía ser el rey del petróleo y su accionar incidía en la economía mundial, pero no tenía el menor efecto sobre la subjetividad. La diferencia no es menor. Hoy los sujetos están sujetados a plataformas que con la virtualidad han tenido un desarrollo exponencial y centralizan elementos indispensables para existir y determinar una subjetividad informática. Es decir, acá yo estoy siguiendo a Bifo Berardi, que escribió un libro que se llama El tercer inconsciente, donde él dice que la esfera informática está relacionada con la esfera psíquica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes la esfera informática no existía. En cambio ahora, al existir la esfera informática, incide sobre la esfera psíquica. Esto lo entendemos cualquiera que tiene un celular. Bueno, según varios economistas, entre ellos Edith Durán, la extracción de valor se ha alejado de los mercados y se ha trasladado a las plataformas digitales, que funcionan como feudos. Por primera vez en la historia, el usuario, convertido en un producto, genera gratuitamente el capital social a las grandes corporaciones. Esto es lo que nos sucede a nosotros cuando cargamos Facebook, nos movemos con Google Maps, hacemos circular algún libro por las redes sociales. Las plataformas digitales no producen objetos materiales como las fábricas del fordismo, no generan autos, no generan nada. Lo que generan son diseños para comunicar a los usuarios y la estrategia de las plataformas es generar dependencia y dominar los territorios digitales mediante la depredación, que es la conquista compulsiva de competidores, con un control de la subjetividad a cielo abierto. Es decir, ahora todo está a cielo abierto y toda la subjetividad está controlada. Hay entonces lo que dice estos autores tiene que ver con que, por ejemplo, Facebook compró WhatsApp, ¿no? Es decir, que las grandes corporaciones van comprando a las corporaciones chicas. Y eso ya no depende ni siquiera del mercado, porque tienen un mercado propio que son como una especie de feudos. Bueno, en tercer lugar, hay un retorno al poder pastoral, como diría Foucault, a las técnicas del poder de los estados occidentales. Foucault decía en el siglo XIX que el tema fundamental era la explotación social. En la actualidad, el discurso informático comunicacional impulsa la lucha por la sujeción de las subjetividades. Es decir, el discurso informático nos determina las subjetividades y tenemos que encontrar la forma de utilizar nosotros ese método informático para tener una subjetividad creada por nosotros. Bueno, la salvación ya no es religiosa, está propuesta en la inmediatez del goce y del consumo. Requiere un rebaño obediente, nuestro psiquismo está construido desde el exterior. La esencia de la globalización es que necesita mercado. El capitalismo siempre fue globalizador. La guerra preventiva mundializa la guerra. La revolución informática está eliminando el trabajo fabril. La dialéctica, en su segunda fase, es el método destinado a negar lo instituido, que siempre se presenta como incuestionable. Dudar desde una subjetividad fuerte, la duda cartesiana, nos lleva a un análisis crítico de lo instituido. Acá rescatamos a Heidegger, que dice que tenemos que estar abiertos ante el ser y no intentar dominarlo, sino mantenerlo en estado abierto, donde el ser se desoculta. Pero el hombre tiene que tener esta disponibilidad para el ser. Hoy la angustia es de no asignación, es no ser usuario de ningún dispositivo. Esto constituye mentes y cuerpos que no importan. Para que tengan una idea, el 20 o el 30% de la humanidad no tiene computadoras inteligentes, o sea que no puede entrar en el sistema de las plataformas. Por lo tanto, están fuera del sistema informático, serían no usuarios,
pero digamos son mentes y cuerpos que no importan, como los que aparecen en el Mediterráneo ahogándose, como la cantidad de migrantes que hay, etcétera, etcétera. O sea que el 30% de la humanidad, si somos 9.000 millones de personas, estamos hablando de 3.000 millones de personas, están fuera del sistema. La pandemia nos permitió acceder a través de los medios de comunicación al gran panóptico, al decir de Foucault, pues pone al claro de la pantalla la terrible desigualdad socioeconómica, sanitaria y habitacional de la vida comunitaria de las grandes masas sociales, con millones de pobres y marginados generados por 2 siglos de neoliberalismo. Es decir, esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Hay vidas que no importan que estén en el sistema, son vidas negadas, ¿no? Que no importa siquiera si existen. Del lado positivo del péndulo, la pandemia puso en primer plano la virtualidad. Esto es lo positivo que encontramos, que conlleva renacer de una nueva grupalidad multiforme en una alianza que lo potencia, porque a mayor virtualidad se incrementa la grupalidad. En todos los centros se formaron grupos de apuntalamiento, de análisis, de admisión, de diversidad, de fibromialgia, de alcoholismo. En todas las instituciones del sello que sean se dictan conferencias, clases, cursos que pueden contener un público multitudinario y de cualquier lugar del planeta. Situación imposible con la presencialidad. Esto replantea las antiguas convenciones que han quedado obsoletas y es probable que más allá de la pandemia se instalen sistemas mixtos presenciales y virtuales que se conviertan en nuevos garantes intrapsíquicos y socioculturales, como diría Caes. Bueno, yo después le puedo decir en las preguntas que yo desarrollé un sistema grupal, virtual, mixto, o sea, bimodal, como se llama ahora, virtual y presencial. O sea, tengo pacientes que están en la pantalla y pacientes que están al lado mío. Esto tuvo que ver con que muchos pacientes vivían lejos y no querían venir al consultorio, y además, como se amplió la virtualidad, empezaron a aparecer pacientes de Córdoba, de Santiago del Estero, inclusive hasta de otros países que se incorporaron al grupo y que obviamente nunca van a ser presenciales. Bueno, quiero decir esto, que a partir de la ontología plana, el modo de agruparse es una mixtura entre la intersubjetividad de los humanos y la interobjetividad del mundo viviente y no viviente, donde los humanos son objetos afectados por lo no humano, sean animales, virus o naturaleza. Los grupos, ahora, están compuestos por todos estos elementos que antes eran considerados secundarios. Antes nosotros hablábamos de intersubjetividad desde una postura antropocentrista, donde el humano era el centro de la especie. Ahora esto cayó y tenemos que construirlo y pensarlo de otra manera. El funcionamiento del aparato psíquico integraba a mi criterio ciertas variantes que eran pulsión, representación y otro primordial. En ese sentido, la informática y la biogenética ponen en cuestión la tríada constitutiva del psiquismo. La pulsión está en declive por la fertilidad asistida que prescinde de la reproducción sexuada, y también en exceso por el incremento del goce y de las diferentes formas de sexualidad que la tecnología habilita. Es interesante esto de la fertilidad asistida porque fue el Kill Bill del sistema patriarcal. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Al poder tener un hijo fuera del sistema heterosexual, esto habilitó la posibilidad de que cualquier pareja pueda tener un hijo, sea homosexual, heterosexual o lo que sea. Es decir, que la fertilidad asistida terminó en el matrimonio igualitario. Hubo un cambio cultural muy grande, donde de repente uno podía ser padre de cualquier manera, inclusive solo, como hay algunos famosos conocidos. Bueno, entonces, estaba en la pulsión. Bueno. El otro primordial puede ser compartido por máquinas y la representación cae porque el flujo informático es de gran intensidad y apunta a lo nuevo conectivo.
Y hay un nuevo lenguaje que es el de los memes. Los memes no se los puede considerar como el lenguaje habitual. Bueno, la virtualidad produce en el psiquismo un cuarto registro junto al real simbólico imaginario de Lacan, que Freud y Lacan no pudieron conocer porque no existía Internet. Es decir, el psiquismo que Freud y Lacan nos trasladaron y que sigue siendo valioso, y por eso digo, la deconstrucción no implica eliminar lo viejo, no podía abarcar las cosas nuevas. O sea, como no había Internet, no había infoesfera, y al no haber infoesfera no incidía sobre la psicoesfera, que es lo que dice Berardi. La psicoesfera produce un efecto de un cambio, una alteridad del psiquismo. Y esa alteridad del psiquismo yo la llamaré registro C, que es el registro caósmico. Este es un neologismo que significa una combinación de desorden, caos y orden cósmico. Yo lo incorporé al nudo borromeo de Lacan, que se torna más complejo. La metáfora de este registro es el aire. Fíjense que todo circula por el aire, desde la plataforma hasta los vidrios. Bueno, el futuro. Los interrogantes que surgen son dispares y resultan acertijos impredecibles. ¿Cómo será el mundo luego de la pandemia? O bien, ¿nos encontramos en el inicio de un siglo viral con el cual conviviremos? La episteme moderna es un modo de concebir el mundo circundante. Se basa en desarrollar un ser humano productivo y en la explotación de la riqueza. De ahí venimos, de una episteme moderna, ¿no? Donde lo que había era expansión, un ser humano productivo y una explotación de la riqueza. Ahora, esto comienza a ser finito, ¿no? Ya lo dijo Foucault en el libro Las palabras y las cosas, que el hombre es un rostro dibujado en la arena que se puede barrer con una ola del mar. Foucault en 1980 ya estaba pensando en una nueva episteme, porque estaba saliendo del humanismo y pensando, se consideraba antihumanista en el sentido que no era antropocentrista. Bueno, ese mar es la nueva episteme. Y vamos a retornar al péndulo. Acá yo pongo dos polos, lo exagero un poco porque no creo en la bipolaridad, pero es un modo docente de entender, ¿no? En el medio hay un montón de grises de lo que voy a decir. Por un lado está el imperio tecnológico, con todo lo que yo estoy explicando, de las grandes corporaciones, de los nobles tecnológicos que van a aparecer. Fíjense que antes se decía que el noble era de sangre azul, pero eso era una paparruchada, porque se moría de cáncer como cualquier humano. En cambio ahora, ser un noble genético desde las computadoras, por la biogenética o por la tecnología, puede ser un ser humano que pueda vivir 150 años y que esté a salvo de las enfermedades más clásicas. Bueno, por un lado está el imperio tecnológico y por otro lado está el poshumanismo crítico de Rossi y Braidotti. Yo tomo dos polos, pero tómenlo esto como relativo, porque no creo en los polos, sino creo en los espacios intermedios. Pero sí tengo que señalar un poco los puntos de oposición. El misterio de la existencia está obturado por un nuevo fundamento, el imperio tecnológico, que produce una subjetividad fragmentada. Nosotros pasamos del DNI a la contraseña y al correo electrónico. Cuando nos piden quiénes somos, más que pedirnos el DNI, nos piden la contraseña y el correo electrónico. Eso es porque estamos en un sistema, en un dispositivo tecnológico. Hay un yo colapsado por el mandato impuesto por el rendimiento y una otredad migrante y enigmática. Un lazo social debilitado por la ausencia del cuerpo en los vínculos. Esto es todo lo que el imperio tecnológico va construyendo y que existe y que tenemos que tener en cuenta. La pandemia pone el acento en el discurso biológico. Todos los humanos estamos conectados por el virus y las vacunas. Y el discurso de las cibernéticas con textos agramaticales como la memecracia y la interacción de los algoritmos que se nutren del dato estadístico y no se puede controlar. Si vamos a una mirada marxista, para rescatar algo de Marx,
desde el poder socioeconómico, se están formando nuevas clases sociales. ¿Cuáles son? Las castas cibernéticas y los biológicos. Los cyborgs son máquinas deseantes con circuitos tecnológicos fundamentales para la construcción de la subjetividad. Algoritmos, biomoléculas, inteligencia artificial y mutaciones que permiten una longevidad y una forma de vida superiores a lo biológicos. Surge la paradoja que los maravillosos avances tecnológicos que han enriquecido la vida humana pueden ser también los que la deterioren. Surge la pregunta, ¿es posible cambiar este sistema? ¿Tenemos recursos para hacerlo? ¿O somos nosotros intelectuales idealistas que imaginamos un mundo utópico mientras la dura realidad se torna avasallante? En este contexto de un mundo tecnológico, para comenzar a transformar la desigualdad que domina las grandes masas sociales con un sistema más justo y equitativo, es necesario que todos sean usuarios mediante una regulación política del Estado con créditos que permitan el acceso a toda persona a un celular inteligente o a una computadora para salir del sistema de no usuario. Vayamos al otro polo. El poshumanismo crítico de Braidotti implica una continuidad entre naturaleza, cultura y técnica, que es antropodescentrista. Incorpora a los cyborgs desde otra lógica en una ontología plana de diferencias sin jerarquías, cuyo precedente deleuziano es lo rizomático de 1000 mesetas. Serenidad como forma de entrar y salir de la tecnología. Hoy podríamos decir presencialidad y virtualidad. Agamben, que es otro filósofo, menciona profanar desde lo sagrado a lo común, que lleva a la informática a darle otro uso a la tecnología. Es decir, si nosotros profanamos la tecnología, estamos pasando de la datalización, que es lo que la tecnología hace con nosotros, a la digitalización, que es lo que nosotros podemos hacer con la tecnología. Bueno, como antes lo expuse, el mar puede traernos nuevos juguetes, liberar el lenguaje de la lógica y la gramática, estimular el pensamiento y la poesía para sostener la creatividad y usar el cuidado de sí en el cuerpo. Nosotros debemos recurrir al pensamiento nómade y generar nuevas teorías y neologismos para interpretar el mundo tecnológico desde otros parámetros. Estar allí con los otros, recuperar al próximo que es prójimo, semejante en el mundo que habitamos. Nadie puede predecir cómo será el mundo, pero continúa la lucha entre Eros y Tánatos, según diría el gran maestro. Y para finalizar, quiero leer una reflexión. Debemos construir relatos en marchas antes que historias cerradas. Nuestra especie biológica, el Homo sapiens, está inexorablemente alterado desde el siglo XXI. Evitemos posturas bipolares, lo que yo decía antes, mejor disiparlas en totalidades más amplias desde un conocimiento situado. ¿Qué entiendo por conocimiento situado? Aquellos saberes que están connotados por la experiencia particular de género, raza o clase que generan y constituyen. O sea, el pensamiento situado es que yo soy un profesional del tercer mundo que vive en la Argentina, soy un hombre que se está tratando de construir el sistema patriarcal y que vive en Buenos Aires. Desde ahí tengo un pensamiento situado. No puedo tener un pensamiento universal porque seguramente alguien que vive en Japón o en Europa piensa distinto a mí o tiene otra versión de lo que está pasando. Eso es un pensamiento situado. Entonces, cuando alguien habla, lo primero que hay que preguntarse es desde dónde habla, desde qué lugar está hablando. Es un lugar otro el cruce de autores, práctica de escritura colectiva, ficcional, en un presente imposible por su densa realidad que genera efectos de conectividad en el registro caótico. Bueno, esto es lo que propongo yo ahora, ¿no? Un cruce de autores, un cruce de comentarios, es una práctica de escritura, acá sería una práctica de diálogo ficcional, ¿no? Que tiene este impresente que es imposible en la densa realidad que tiene,
y desde un registro caósmico, porque lo caósmico es el registro actual donde se combina la virtualidad con la presencialidad. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro o docente como para ser entendido. Sé que lo que estoy diciendo, algunas cosas son bastante complicadas y me pueden preguntar, pero yo estoy tratando de pensar cosas nuevas en función de que vivimos una realidad completamente distinta y que prácticamente el Homo sapiens está completamente alterado. El psiquismo no es el psiquismo de Freud y Lacan, aunque Freud y Lacan siguen presentes en nuestro pensamiento, desde luego, porque tienen elementos que siguen vigentes. Bueno, les agradezco mucho y eso era lo que quería plantear. Carlos, bueno, la verdad que esta propuesta tuya, cuando hablábamos ayer de poder pensar el hoy, ¿no? La complejidad del hoy, cómo pensamos los grupos en esta cosa de pensamiento situado al cual vos te referías, en un mundo cambiado, ¿no? En un mundo, en un proceso de aceleración histórica, de transformación enorme. En la medida en que vos nos compartías tu trabajo, digo, ¿qué trabajo psíquico tenemos que hacer en este proceso de transformación, ¿no? Este poder pensarnos, este poder de alguna manera incluir en nuestras prácticas este proceso de transformación en el que estamos viviendo, ¿no? Y ahí vos nos invitás a, en este trabajo de la complejidad, decías al comienzo, a meternos en esta era tecnológica, ¿no? A pensar la relación con la naturaleza, lo que nos abrió la pandemia como un proceso de aceleración histórica que de alguna manera cambia, nos cambia la relación humana, ¿no? La relación, pensaba en esto que vos decías de intersubjetividad, interobjetividad, nuestros modos de relación, nuestras prácticas, se ven interpeladas permanentemente, ¿no? Y en ese camino estamos, en esas vivencias de incertidumbre, en esas soledades también muchas veces, y pensaba en esta cuestión de la soledad ligada al aislamiento, tal vez que vos te referís en la pandemia, cómo nos llevó a buscarnos, ¿no? A buscar encontrarnos, a armar puentes, vínculos, lazos, y en eso la tecnología fue una aliada en la pandemia, ¿no? Pensando en esta era tecnológica que nos implica tener que cambiar nuestro lenguaje, que cambiar nuestros modos de vida, pero también creando nuevas posibilidades, ¿no? Vos arrancaste con esta pregunta de, bueno, ¿por dónde viene lo creativo, lo posible, la transformación? Bueno, creo que el 2020 nos hizo pegar un salto a crear también, ¿no? En este desconcierto, en esta, si se quiere, enorme crisis humanitaria, la necesidad de salir a pensar con otros, ¿no? Y armar encuentros en red, ¿no? Palabra muy, muy del orden de lo tecnológico, ¿no? Esto que tiene que ver con las redes, con armar encuentros en red, y tal vez desde un aparato de pensamiento transformado, ¿no? Pienso en esto que vos te referís, Carlos, ligado a una lógica patriarcal, no solamente al patriarcado en funcionamiento, sino una lógica patriarcal que nos formatea nuestra máquina de pensamiento, a tener que pegar el salto a una lógica de redes, ¿no? Y creo que esto de alguna manera modifica nuestras prácticas y en alguna medida, y pensaba en el tema
esta cosa de situado del tema, ¿no?, de hoy, esto de cómo pensar intersubjetividad, trama vincular en cuanto a la grupalidad, ¿no?, a las transformaciones también en relación a la grupalidad ligadas a las posibilidades de la tecnología, ¿no? Cómo pensar los grupos hoy, pensarnos en grupo, ¿no?, pero también pensarnos en la creación de dispositivos grupales. Un poco, Carlos, vos te referías a los grupos terapéuticos, a cómo también pensar cuestiones de la técnica y de la teoría de grupos. Esto que hablábamos al comienzo, de hacer puente entre los maestros, los referentes, en lo que ha sido, y en nuestro país, una posición muy fuerte en lo que hace a la historia de grupalistas, con una impronta muy fuerte, y me refiero a Blecher, que vos lo citaste, a Pillon Riviera, Marcos Bernard en la Asociación de Grupos, cómo nos lleva a rescatar esa historia de enormes grupalistas en nuestro país, que posiblemente en relación también a la historia vivida, a lo que los grupos significaron en toda la dictadura, que de alguna manera implicó un retroceso del movimiento grupalista, y cómo toda esta pandemia, toda esta crisis humanitaria que estamos transitando, nos lleva a resituar, a revalorizar la dimensión de lo grupal en nuestras prácticas, ¿no? Un poco pensaba en esta posibilidad de poder pensar la enorme complejidad en la cual estamos transitando, y cómo nos lleva esto a crear, a redimensionar en el plano de las prácticas nuevos dispositivos de intervención, ¿no? En lo personal, lo escucho en los grupos de trabajo en instituciones, donde aparece permanentemente la necesidad de armar dispositivos de encuentro, dispositivos de grupo, como grupos de trabajo, pero también dispositivos de intervención con grupos. Y bueno, esto me parece que es como un resituar lo grupal en el campo psi, en el campo de la psicología, en el campo del psicoanálisis, pero también en el campo de las interdisciplinas, a pensarnos con otros desde la diferencia, y volvemos a pensar esta era tecnológica, qué posibilidades, qué obstáculos, qué limitaciones, cómo nos lleva a tener que repensar la técnica de grupos. En esto nos es como muy valioso la presencia de referentes en cuanto a la trayectoria del trabajo con grupos, para poder hacer puente entre las herramientas que nos son fundamentales en la formación de un terapeuta que coordina y que trabaja con grupos y en grupos, y la necesidad de pensar de nuevo también esas mismas herramientas. Pensaba un poco en lo que vos referías en relación a las transferencias, a la intertransferencia, a pensar intersubjetividad en el campo de lo grupal, en los grupos por internet, a pensar la piel grupal, esa necesidad de construir nosotros, también en estas nuevas posibilidades de encuentro desde la bimodalidad, que en esto tu experiencia, Carlos, es como novedosa y a la vez vino para quedarse. Esta cosa de estar con grupos de manera tanto presencial como virtual, y esto en la coordinación de grupos también nos lleva a tener que repensar nuestro lugar como coordinadores, como analistas de grupo. Así que bueno, la invitación es, en este tiempo que resta de este encuentro, es, bueno, abrir al diálogo entre nosotros, para poder pensar la enorme complejidad de nuestro tiempo en relación a la era tecnológica, a esta necesidad de encuentro que tenemos para poder pensarnos
a pensar intersubjetividad, a pensar esta ontología plana que nos pone desde un lugar transformador como humanos a partir de la pandemia, pero no solo a partir de la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un gran visibilizador de movimientos que ya estaban en enorme transformación y enorme crisis. Cómo pensarnos, ¿no?, en nuestras intervenciones, en nuestras clínicas, en nuestros grupos de trabajo, en esta cuestión de cómo articular el hoy con los grupos terapéuticos. También a qué llamamos grupos terapéuticos hoy, este cuestionamiento de las nominaciones, donde de alguna manera tenemos un abanico de posibilidades de intervención y que cada dispositivo dispone diferentes posibilidades, y esto nos abre pregunta también, ¿no?, de qué lugar en relación a la coordinación, qué posibilidades, qué moviliza cada dispositivo grupal, y bueno, con qué nos cuestionamos hoy en nuestras prácticas de lo posible, y bueno, y qué también requerimos de herramientas de formación en esto. Así que bueno, la invitación es que podamos ir armando un diálogo, abriendo preguntas, pero también proponemos siempre esta posibilidad de articular entre la pregunta y la experiencia propia, ¿no? La resonancia también de un poco lo que nos trae hoy a pensar Carlos en relación al mundo que tenemos que en alguna medida resituarnos, ¿no? Y en esta cuestión también ligada a este puente entre las herramientas con lo que contamos y la invención de nuevo lenguaje, de nuevas prácticas en este mundo transformado. Así que bueno, invitarlos a abrir, a hacer preguntas, comentarios. Proponemos que no se extiendan más de 2 minutos, así habilitamos a que esto pueda circular. Y al que quiera también hacer algún comentario en el chat, Agustina va a estar también compartiendo un poco conmigo la coordinación en esto. Y bueno, armar un diálogo, ¿no? Esa es la invitación en este tiempo que nos queda de este encuentro. Silvia, rompiendo el hielo, pensaba que Carlos dijo algo que me quedó resonando de la palabra apuntalamiento, y pensaba cómo hace él, porque aparte, nada, lo admiramos porque hoy hablábamos de eso, que lo leímos siempre, y hoy viene a contarnos lo que hace él hoy, y nosotros ya sabemos lo que él hacía porque lo leímos, pero ¿cómo hace él con esa palabra? Porque al fin eso es lo que no cambió, ¿no? Necesitamos apuntalamiento. Entonces, ¿cómo se hace para sostener ese apuntalamiento cuando tenés personas en la pantalla y personas en la presencialidad? Lo tiro para abrir, porque la verdad me hace enigma eso a mí. Es una palabra que es lo que no cambió. Nosotros necesitamos de ese otro. Y esto del grupo como apuntalamiento es tan importante, pero ¿cómo se hace cuando lo virtual y lo presencial se entrecruzan? Me quedé pensando en eso. Y bueno, y espero el chat para también ordenarlo y organizarlo si tienen ganas de hacer preguntas por ahí. Bueno, puedo decir algo al respecto. Mi experiencia clínica. Yo tuve que, es decir, me compré una pantalla, un sistema tridimensional que se ve toda la sala desde todos los lugares, y me compré un equipo que tiene un sonido funcional que sirve también para toda la sala. O sea, invertí en 2 aparatos junto con una Perdón, Carlos, computadora. ¿qué es un sistema tridimensional? ¿Podés especificarlo mejor? Sí, es una cámara que tiene 13 lugares para ver. Entonces, ves toda la sala, porque cuando habla uno lo apunta al que habla, después si habla el otro que está en la otra punta lo apunta, o sea, permite, y además se ve a todo el grupo. Es decir, el sistema clásico impide eso, ¿no?
en una terapia así de este tipo, ¿qué era lo que pasaba? De repente había pacientes que decían, mira, yo vivo en el Gran Buenos Aires y ir a tu consultorio me lleva 2 horas de tiempo entre llegar, volver y la verdad que me acostumbré a este sistema. Entonces, para mí hacer el grupo es hacerlo por virtual, digamos, no tengo ganas de hacer lo que hacía antes. Eso planteó un paciente. Otro paciente le dice, bueno, entonces vos no estás comprometido con el grupo, porque no querés venir acá con nosotros. Y él dice, sí, yo estoy comprometido con el grupo porque estoy siempre, estoy todas las sesiones, hablo, cuento lo que me pasa y no veo por qué no puedo estar de este lugar, ¿no? Entonces yo fijé reglas de juego. Dije, bueno, las reglas de juego son horarios, honorarios y sistema mixto. Y él, si está dentro del sistema mixto, se atiene a la regla de juego, por lo tanto, está comprometido con el grupo, ¿no? Bueno, el otro paciente se enojó y dijo al principio que no quería participar y demás. Le dije, bueno, es que si vos no querés participar con este sistema, el que queda fuera de la regla de juego sos vos. Digamos, tenés derecho a estarlo. Pero bueno, el sistema ahora es así, digamos, no hay otra forma de hacerlo. Además había una chica de Córdoba, había otra que estaba en Salta y después entró uno de Miami. Entonces, obviamente, toda esta gente no puede venir a presencial. Entonces, yo armé un grupo donde había gente que estaba en la computadora y gente que estaba al lado mío. Entonces, esto trajo el problema este que dice Silvia, porque uno lee Ansié y Ansié habla de las dos membranas, del yo-piel. Entonces, acá tenemos que repensar desde la teoría grupal cómo es este sistema bimodal, porque hay una membrana que es la pantalla y otra membrana que es la presencial. O sea, hay dos membranas que se intercambian. Y encima hay dos sistemas tecnológicos, porque hay un sistema que es presencial y otro sistema que es virtual, ¿no? Jugando simultáneamente. Entonces, bueno, yo estoy trabajando esto para darle alguna vuelta teórica. En la práctica se produce un intercambio entre los que están en la pantalla y los que están presenciales. El temor mío era que hubiera un monopolio de los presenciales frente a los que estaban en la pantalla, pero eso no ocurrió. Porque los de la pantalla intervienen como si estuvieran en presencia. Así que bueno, estas son las cosas que van pasando a medida que tenemos... Carlos, maravilloso el ejemplo. La verdad que está muy bueno esto del monopolio de la presencialidad, ¿no? Sí. Yo preguntaba, mientras te escuché me pareció grandioso tu presentación, tengo 1000 preguntas, pero en función de esta, si es el efecto de presencia en el cual vos te basás como concepto, ¿no? Para poder justificar la virtualidad a la par de la presencialidad. ¿Cómo lo ves Son eso? dos efectos de presencia distintos, digamos, pero no dejan de ser efectos de presencia. Lo que pasa es que tienen distintas lógicas, evidentemente. Pero sí, me baso en ese criterio de Jeanine Pouget de efecto de presencia y la presencia virtual y la presencia presencial, digamos, pero son dos formas de presencia en el grupo. De hecho, todos intervienen, no es que los que están virtual se quedan callados mirando la escena y no pasa nada. ¿Qué tal? Buenos días, Emanuel es mi nombre. Sí. Yo en relación un poco a lo que estamos, a lo que se está charlando, tengo una pregunta puntual en relación a qué regula este tipo de prácticas. Es decir, yo soy un psicólogo que atiende en La Plata, estoy colegiado en el Colegio de Psicólogos de La Plata y tengo un rango para atender. Yo atiendo, por ejemplo, a una paciente de Coronel Villegas o vamos a poner un paciente de Bahía Blanca. ¿Quién regula esta práctica? Si yo para atender, por ejemplo, en Quilmes tengo que hacer una extensión de matrícula. ¿Se entiende? A nivel legal. ¿Cómo se regula esto? Bueno, eso no es algo que yo haya pensado desde el punto de vista legal. Me parece que con la virtualidad también tendría que cambiar O sea, si vos estás habilitado por matrícula a tener una paciente que vive en otra provincia, sería ese el tema. Sí. Algo así. Sí. Bueno, yo la verdad que eso no me lo planteé, para serte sincero, porque también atiendo gente del exterior.
Eh, Al fin y al cabo hay un marco regulatorio que está regulando nuestra práctica hoy en día. sí, digamos, es una zona vacía en este momento legalmente, me parece. Bien. Mm. Bueno, gracias. Pensaba en estas cuestiones que hablábamos, ¿no? De un tiempo en el que a partir de esta revolución tecnológica tenemos que volver a pensar un montón de cosas, ¿no? Y de alguna manera en nuestras clínicas pensar las intervenciones, los encuadres terapéuticos, las posibilidades como analistas en la intervención. Y claro que esto también redimensiona las pautas que hacen, si se quiere, a las posibilidades y a los límites, ¿no? Creo que en esto, vos, Carlos, te referías de las reglas en juego, ¿no? Y las reglas marcan, si se quiere, algo que entrama desde el encuadre la legalidad de funcionamiento de un grupo, lo posible y lo no posible en un grupo, en un tiempo donde están cambiando la necesidad de armar nuevos encuadres, nuevas reglas. Yo creo que estamos en un tiempo donde la ley en trascendencia, la legalidad en trascendencia, también se está cuestionando la necesidad de actualizar legalidades. No me refiero solamente en el marco PSI, digo, a nivel global, las tecnologías van abriendo la necesidad de que se abran nuevas legalidades que regulen el funcionamiento tecnológico. Eso sería una cuestión, ¿no? Que seguramente todo este proceso transformador va a llevar años. Ahora, si lo pensamos en nuestras prácticas, en los grupos con los cuales nosotros coordinamos, esto de alguna manera requiere cierta, que es un poco también a lo que vos te referías, Carlos, de redimensionar las reglas, esto que tiene que ver con nuestros encuadres de trabajo, y como parte de nuestros encuadres de trabajo hoy es trabajar con pacientes, con grupos de formación. Yo pienso, Carlos, lo que nos pasa en esta formación que nosotros estamos armando, bueno, y llevando adelante con Agustina, con Juan, bueno, en el espacio Lo Vincular con Sol y César también, nos encontramos que muchos de ustedes que están participando son de diferentes provincias, y nos encontramos con que el Colegio de Psicólogos regula, el Colegio de Psicólogos de La Plata regula esta formación con las pautas de una institución situada en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Pero muchos de los que están cursando son de diferentes, de hecho una de las chicas está en la ciudad de Barcelona, ¿no? Digo, esto nos entrama a repensar las legalidades y esta cuestión de lo situado, ¿no? Así que bueno, vaya si tenemos mucho para trabajar en este tiempo, ¿no? Porque ciertamente las tecnologías nos abren posibilidades enormes, pero también nos implican pensar de nuevo un montón de cosas, ¿no? Sí, yo me había quedado pensando puntualmente en esta cuestión de la responsabilidad profesional, digamos. Cuando uno se recibe, se colegia, bueno, tiene que aportar a una caja, y hay responsabilidades profesionales que el colegio te cubre. De hecho, hay una comisión de ética, está el Consejo Superior. En este tipo de prácticas en donde no se sabe dónde está el paciente, atrás de una pantalla, pero bueno, situado en otro país. ¿Qué pasa ahí? Digamos, a nivel legal, vamos a hablar, no sé, de un proceso judicial, por ejemplo, en Córdoba, y yo lo atiendo acá. ¿Qué incumbencias tienen mis intervenciones como psicólogo en La Plata en un proceso judicial que se lleva en otra provincia? A la hora de presentarle al juez, mirá, me va a atender fulanito de tal, pero está en la ciudad de La Plata, digamos, y hasta dónde está nuestro alcance. Es cierto que hay un vacío legal en la virtualidad, que no se sabe bien, pero sería algo a regular, porque
queda muy confuso, digamos, en lugar de la práctica psicoanalítica, o la práctica del psicólogo, mejor dicho. Digamos, ¿qué hacemos ahí? ¿Dónde estamos nosotros posicionados también? Y a nivel ético, ¿qué intervenciones podemos dar? Por ahí esas son un poco de las preguntas que me fui haciendo, con esto no regulado, con este no saber qué hacer con el otro que está atrás de la pantalla. Obviamente que es un ser humano y habla, y ya con que hable y quiera ser escuchado es fundamental y poder hacer algo con eso. De la manera que podamos, la pandemia arrasó en este punto, y uno escuchó, de la manera que pudo, en un auto, en una casa, por teléfono, por WhatsApp, por 40.000 plataformas. Pero uno escuchó a un otro. Eso me parece que fue fundamental en la pandemia. Pero sí, digamos, hoy en día está más para pensar, bueno, ¿qué pasa con la práctica? ¿Qué pasa? Porque al fin y al cabo, según mi posicionamiento, la pandemia, un poco lo que habló un poco a nivel teórico, fue volver un poco al positivismo. Fue un cuerpo biológico enfermo, bueno, enciérrense. Es mi postura, ojo. Pero bueno, ¿qué hacemos con la virtualidad? ¿Y qué marco legal nos puede empezar a regular, al fin y al cabo? ¿O cómo podemos crearlo nosotros también, como institución, me parece? Gracias. Invito a seguir participando. Carlos, Silvia, si te acá hay parece algo re bien. interesante en el chat también, de sí. Carolina, que Sí. nos trae algo de la transición que vos decías, porque estamos en este momento de transición. Ella pregunta... Sí, me gustaría escuchar otras preguntas. Sí. Ya leo, ¿no? Así no hago por ella. Dice, pensos y cambios, como decía Silvia, es un acelerador de la aplicación de estos procesos, a partir de la cual muchos nos vimos obligados a formarnos en nuevas maneras de ejercer nuestra práctica, siendo que la mayoría de las veces muchos profesionales quedan desfasados en estas nuevas modalidades. Si bien creo que la virtualidad llegó para quedarse, me pregunto, ¿cuántos profesionales estamos listos para esto? ¿Cuánto le damos oportunidad a la virtualidad? Creo que es una pregunta por la transición, ¿no? Que estamos hablando algo de esto, ¿no? Quédense quieta. María Inés, creo que María Inés, si se puede mutear, ahí está. Bueno, sí. ¿Otra pregunta tienen por ahí? Bueno, puedo decir algo yo, digamos. Yo creo que ustedes son una generación nueva y que la virtualidad forma parte de sus prácticas. Ya de esto no hay retorno, digamos. Es un en sí que está instalado. Bueno, lo mismo pasó con la fertilidad asistida. Fertilidad asistida hubo como 10 años que no había legalidad acerca de muchas cosas, la ovodonación, los espermas de las personas anónimos, es decir, había un montón de problemas que se fueron legalizando en su tiempo. Me parece que con esto está pasando lo mismo, digamos. Acá uno es responsable del tratamiento. Si una persona está en un grupo, figura que está en un grupo de uno y de alguna forma es responsable de esa persona, digamos. Después, qué forma legal tome, veremos en el tiempo cómo esto se instituye. Pero hay una responsabilidad que tenemos porque está en un grupo nuestro o es un paciente nuestro, y hay forma de demostrarlo, digamos. Así que esto es así. Otra cosa que quería decir es que todos los grupos son terapéuticos a mi criterio, no solo los grupos analíticos. Porque ¿qué hace un grupo? Los grupos trabajan sobre el apuntalamiento, sobre el sufrimiento y sobre el cambio subjetivo. Todos los grupos de formación son grupos de apuntalamiento, digamos. De hecho, lo mejor que puede pasar de esta reunión es que ustedes se vayan con algún pensamiento nuevo de lo que hablamos hoy, o alguna forma de modificar la práctica de lo que hacen y demás. Eso es terapéutico desde el sentido docente, ¿no? Bueno, el tema del sufrimiento y el tema del cambio subjetivo de cada persona también se da en los talleres, en grupos de alcohólicos, en distintas formas de grupos que no son analíticos. Así que toda la grupalidad para mí implica una forma de hacer terapia. Este es mi pensamiento, ¿no?
Qué interesante, Carlos, el proceso de creación, ¿no? Porque cómo creaste un dispositivo, yo me quedé pensando en eso y muy intrigada. Esto de tener cámaras más amplias, de lo acústico, cómo él armó ese apuntalamiento con un dispositivo que tuvo que crear. Creo que esto de la creación y esta tecnología que avanza, nos invita a los analistas a pensarnos desde otros lugares. Cuando el paciente está en un auto y el otro está en la casa y nosotros estamos en el consultorio, o te llevas la cámara y no sabes si vienen en presencia o te llaman y te dicen, hoy lo hago virtual, o querer hacer sesiones manejando, que yo eso no lo avalo, porque me parece que ya ahí como que no, manejando no lo permito porque me parece que ya ahí se rompe el encuadre. Creo que esto de la creación, a mí me quedé pensando en esto, ¿cómo pudiste vos crear en plena pandemia un dispositivo tan novedoso para poder dar ese apuntalamiento a los otros, ¿no? Acá hay otra pregunta en el chat. Pensamos en esta virtualidad y las nuevas modalidades que van surgiendo y los cambios en la intersubjetividad, cómo podemos pensar al metaverso y al grupo. ¿Cómo impactarán nuestras prácticas si es que logra instituirse dicho metaverso? Dice Alfredo Rivarola. ¿Metaverso a qué llama? ¿A los memes? ¿Qué serían los metaversos? Sí. ¿Nos puedes ampliar, Alfredo? Creo que tiene que ver con el avatar. Esta idea de tener un avatar que me parece, a ver si lo pudiese decir Alfredo, estaría bueno. A ver cómo... Sí, no sé si me escuchan. Sí, te escucho. tiene que ver con esto de los avatars y lo que viene nuevo con lo que son la robótica también y todo lo que es la cibernética. Bueno, eso es algo que tenemos que ir incorporando a los grupos, ¿sí? Es decir, de hecho, a veces un grupo usa mucho los memes, por ejemplo, ¿no? Es decir, les cuento algunas cosas de los grupos por ahí para que sepan cómo trabajo yo. Por ejemplo, cuando un paciente ingresa al grupo, entra en el WhatsApp del grupo. El WhatsApp del grupo tiene un administrador, que es el que lo hace entrar. Entonces, a partir de ahí, está dentro del grupo y ocurre que los pacientes durante la semana se mandan mensajes en los WhatsApps. Eso es bastante frecuente. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene es el apuntalamiento, porque es como que el que está en un grupo, en un WhatsApp de un grupo, dice algo por ahí, y no está dirigido a mí, al terapeuta, sino que lo cuenta en el grupo, y sabe que siempre alguien le va a contestar. Es decir, sabe que siempre el grupo está, alguien del grupo le va a decir algo. El problema que puede tener esto es que, lo dijo Caes en su tiempo, es que se forme un archigrupo fuera del terapeuta, ¿no? O sea, que esto funcione como un sistema paralelo que a la larga altere la relación cuando está el grupo trabajando, ¿no? Bueno, eso uno lo tiene que detectar sobre la marcha, es decir, no se puede establecer de antemano. Pero yo sostengo estos grupos de WhatsApp porque me doy cuenta que la gente habla entre sí y se mandan memes, incluso se mandan videos. Es decir, funciona como un grupo que está siempre en movimiento, ¿no? Durante la semana, antes de la sesión. Lo que yo planteo en esos casos es, bueno, lo que pase de importante en estos encuentros, llévenlo a la terapia en conjunto, cuando estamos todos juntos, ¿no? Ahí Dentro de Gabriela los Gómez. Sí. bueno. Ahora tomamos la de Gabriela, pero en función de esto que estás planteando, Carlos, te quería preguntar sobre estas reglas de CAES o esas reglas grupalistas, ¿no? Que no se podía tener como relaciones ni sexuales ni intimar, ¿no? Mientras se habitaba la experiencia analítica. Creo que la virtualidad, y recién lo planteabas, un poco desdibujó estas grandes coordenadas de consigna. Hoy, ¿cómo lo podríamos verbalizar? ¿Cómo poder plantear esto de que se va a habilitar, por ejemplo, lo del chat? ¿Hasta dónde se va a permitir un intercambio? Por ahí lo técnico que vos planteabas, cómo nos altera lo que en su momento era muy claro, ¿no? En la presencialidad. Sí. Había otra pregunta por ahí, después contesto ambas. No sé, alguien más. Había mandado. Acá hay una pregunta escrita que es interesante. Sí. Dice, yo me quedé pensando lo del cuarto registro de la virtualidad.
porque se ve y escucha todo el tiempo en los adolescentes como marca la subjetividad. ¿Dónde se puede leer sobre eso, material sobre esa temática? Bueno, hay un libro mío del 2018 que escribí con Diana Cordon y con Lucida Edelman, que habla sobre esto. Digamos, al final descubrí, por ejemplo, que Guattari, ¿Cómo se llama, Carlos, ese libro? el libro se llama, espera, se Vínculos llama en crisis, Carlos. Vínculos en Ah. crisis. Vínculos en crisis, ese es el libro. No, que descubrí con Guattari que Guattari había hablado del pasmo caósmico antes de morirse, ¿no? Y él se ve que intuyó algo de todo esto, porque eso de caósmico se me ocurrió a mí cuando escribí ese libro, porque yo me di cuenta que tenemos un psiquismo cósmico del momento que estamos conectados con todo el mundo, pero ese psiquismo es caótico también, ¿no? Entonces junté las dos palabras y armé un registro nuevo del nudo Borromeo, que seguramente si estuviera Lacan vivo diría, bueno, no, voy a pensar algo distinto de lo que pensaba antes, seguro. Freud también. Pero bueno, no soy ni Freud ni Lacan, pero por lo menos puedo pensar cosas nuevas, o por lo menos lo intento, ¿no? Sí, esto es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Cómo tomar los referentes en la complejidad de su teorización y en la necesidad de revisar y repensar en función de todas estas enormes transformaciones que estamos viviendo, ¿no? Con lo cual, creo que pensar el psiquismo en relación a la era tecnológica, todas estas transformaciones, es fundamental en este tiempo, ¿no? Cómo impacta en el campo de la subjetividad también la vincularidad a través de las pantallas, ¿no? Y en esto no me refiero solo a la clínica, sino me refiero a la vida cotidiana de las personas, donde la virtualidad es parte de la cotidianeidad, ¿no? Este aparato nos acompaña en la vida, ¿no? Somos nosotros los primeros cyborgs, porque sin el aparato no podemos funcionar. Hoy en día, el que pierde el celular le agarra una especie de despersonalización, queda desconectado del mundo, ¿no? Entonces la relación sujeto-objeto perdió la frontera, porque el celular está incorporado en nuestro psiquismo. Hola, ¿qué tal? Yo también pensaba, en base a esto que venimos hablando, en los adolescentes, cómo resulta más fácil también armar lazo mediante un celular o por computadora y hacerse amigos, ¿no? De gente que por ahí vive en otro lado, muy lejos de su casa, y cómo les está costando ahora el volver, ¿no? A la escuela y al lazo con el otro en el cara a cara, digo, ¿no? Como para pensar también en esto. Sí. Sí, yo creo que el sistema educativo tiene que replantear todo esto también, ¿no? Digamos, no solo. Esto afecta a todos los niveles, ¿no? La transformación. También creo, ¿qué tal? Como un facilitador, ¿no? Esto de la virtualidad y los dispositivos, además de por momentos entorpecer, me parece que también es un instrumento donde facilita mucho. Yo me quedé pensando en esto, lo que decías al inicio, Carlos, lo del autopercibimiento, ¿no? Que aparece y que se empezó a dar en el uso de la virtualidad, ¿no? En los encuadres terapéuticos. A mí me pasó una vez, tengo una paciente que tiene influencia del habla, y cuando empezó pandemia, bueno, continuamos con las sesiones de manera virtual, y recuerdo que como que al principio estaba como muy tensa, y yo le preguntaba a qué se debía esto, y en esto que vos decías también de dónde está el cuerpo en esto de la virtualidad, y ella al principio me dijo, es que, me dice, ¿sabes qué, Jorge? Por primera vez me veo como me ven otros. Porque en este tartamudeo que ella se le presentaba y que era un obstáculo enorme para su socialización, claro, a partir de las sesiones virtuales, ¿no? Qué cosa increíble esto de, ella pudo verse, pero verse desde lo concreto y lo real, ¿no? Que implica esto del dispositivo,
Y esto que vos dijiste al inicio como que a mí me sonó mucho, esto del autopercibimiento que aparece, y en esta pregunta que vos planteas, ¿dónde está el cuerpo en la habitualidad? Y dónde está también el registro propio, ¿no? Del cuerpo, en esta elaboración que cada uno hace al verse. Creo que también es un poco lo que nos pasa a todos acá, ¿no? Como que nos vamos viendo en la medida de no solo a los otros, sino a uno mismo también en ese ejercicio. Con lo cual, me parece que la virtualidad también es un facilitador en algunos casos, en eso también de poder acceder desde otros lugares, de otros espacios, de por ahí pacientes que dicen, bueno, no, si no hubiera sido por la virtualidad nunca hubiera arrancado, porque por ahí poner el cuerpo realmente es un movimiento, no solo por lo físico y por las distancias, sino también a veces porque bueno, creo que lo social también muchas veces es un obstáculo a la hora de confrontarse con un otro y hablar de lo que le pasa, ¿no? Y a veces me parece que, o al menos en mi experiencia, ha sido un gran facilitador para mucha gente. Para otros un obstáculo también, ¿no? Pero hay como una parte, me parece como un sector, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, que buscan mucho esto de la virtualidad porque me parece que se juega esto también, ¿no? Y la verdad que, bueno, nada, me quedo pensando un montón en esto del registro de la corporeidad en la construcción del psiquismo y cómo esto viene a ser una forma de la construcción de la subjetividad, ¿no es cierto? En este entrecruzamiento de la virtualidad como parte de la construcción. Jorgelina, mira, mientras vos decías esto, a mí me llevó a pensar algo que hablábamos con Agustina y Juan, y te lo comento, Carlos, porque es una pregunta que a nosotros también nos interpela en esta formación que tiene estas características de encuentro en la virtualidad, ¿no? A través de la pantalla, vamos armando esta red, nosotros. Y una de las cosas que nos planteábamos tenía que ver con la imagen, ¿no? Porque parte de esta dinámica en la cual estamos todos inmersos es que, como ocurre también hoy en este encuentro, hay quienes están con su cámara encendida y quienes están con sus nombres, ¿no? Y también esto nos plantea en la virtualidad una pregunta, ¿no? Digo, esta cuestión de qué implica vernos las caras o qué implica la cámara apagada en esta posibilidad de armar esta ronda grupal, ¿no? Porque pensemos que si hoy estuviéramos en presencialidad, estaríamos seguramente cada dispositivo, de acuerdo al número de gente, a las posibilidades del espacio, pero los grupalistas somos muy tendientes a armar la ronda, ¿no? En la medida que sea posible. Digo, ¿cómo trasladar esta ronda a estos encuentros donde con algunos nos vemos, con otros nos escuchamos, con otros no nos vemos y como pregunta también, en esto que nos lleva a pensar lo intersubjetivo, ¿no? La presencia en la pantalla, pero a su vez en la pantalla hay diferentes formas de la presencia, ¿no? Y creo que vale que lo podamos pensar y también en algún punto lo pensábamos si es posible plantearlo como parte del encuadre. Por ejemplo, en la medida de lo posible, encender nuestras cámaras para poder interactuar mejor. Claro que después por ahí nos encontramos, bueno, pero tengo tal circunstancia o tal otra, porque es parte de las dinámicas donde la participación online nos habilita de repente a participar en situaciones donde tenemos, por ejemplo, ciertos ruidos en nuestras casas o los chiquitos que están entonces también nos implica escuchar las diferentes situaciones, son parte de las dinámicas del hoy que hace muy poco tiempo atrás ni se nos ocurrían, ni las teníamos como registro posible.
son otras formas de apuntalarnos. Yo siempre les digo, prendan las cámaras porque me siento sola, si no, hablando. Y ellos las prenden, porque uno va viendo las caras, un poco para apuntalarse en esto del sujeto, si no somos como, estamos en el intermedio, ¿no? Creo que hay que hacer cosas con la tecnología, no quedarnos pasivos. Yo pensaba en esto de la angustia de no asignación que decía Carlos, que me parece genial ese concepto, que nada, me parece desde el psicoanálisis vincular un gran aporte, porque lo sitúa, vos Bau, también recién con el apuntalamiento, ¿no? Del otro y demás. Pero también pienso, no sé si tanto la imagen, creo que lo que duele es la falta de escucha en este mundo, ¿no? En este momento. La falta de escucha sería, más allá de la cámara prendida o apagada, es que el otro esté ahí, pero que no esté. O sea, esa es la sensación más de desamparo que podemos estar teniendo, o me parece, en estos dispositivos híbridos, virtuales o presenciales, que a veces también como docente en la presencialidad pasa lo mismo. Puede estar la persona escuchándote, pero no hay escucha, ¿no? Creo que la escucha a mí me hace por ahí como tope en el sentir de la condición de lazo. Si hay escucha, yo creo que hay lazo. Si no hay escucha, me parece que hay desamparo. Pero bueno, lo voy copensando con ustedes. Carlos, ese puente que haces del WhatsApp parece que es como importante, que se arme un entramado ahí, ¿no? En los grupos, Sí, como que es un dispositivo que vos armás para generar un poco de apuntalamiento, ¿no? Las subjetividades. sí, 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 además de pertenencia al grupo, digamos, porque el que entra al WhatsApp forma parte del grupo, después si se va del grupo sale del WhatsApp también, ¿no? El administrador lo saca del WhatsApp y sale del grupo, o la persona misma sale del grupo. Sí, pero es muy importante ese sistema porque permite una comunicación permanente entre los pacientes, que a veces cuentan cosas importantes, a veces no, pero siempre tienen la sensación de que alguien le va a contestar, digamos. Esa es la sensación de apuntalamiento, ¿no? Quería hacer un comentario. Ay, no me sale la cámara. Bueno, estoy en la compu de mi hija, no sé si tiene que ver con cosas que no entiendo. A ver, ¿Dónde Gabriela, estás vos? te escuchamos, Bueno. Gabriela. Prendí todo, pero no se ve. No, que particularmente sumando a lo que decía Juan, porque yo empecé a trabajar en el ministerio, o sea, venía trabajando, pero empecé a trabajar en el lugar que estoy ahora en plena pandemia, en la parte de políticas de género del Ministerio de Seguridad. Y se hace esto del acompañamiento y asesoramiento a las víctimas. Y es en forma telefónica. O sea, la gente que se acercaba a la comisaría se asiste ahí mismo con el equipo interdisciplinario, pero muchas veces por la cantidad, por la demanda, o gente de otras partes, no sé, Punta Indio, Bransen, Presidente Perón, son dependencias que no hay profesionales y se asisten en forma telefónica. Y es increíble el del otro lado, no videollamada, porque yo no sé la condición del teléfono al que voy a llamar, y a veces la señal y un montón de condiciones de lo técnico que no desconozco, es llamada, una llamada. Y cómo la escucha, el solo hecho de poder escuchar a esa víctima, cómo se muestran agradecidas, y el planteo de ellas de, bueno, alguien me escucha, alguien me está... O sea, es importantísimo, por eso sumo a lo que decía Juan, que me parece más importante esto, más allá del medio, la forma, el contexto, pero poder poner la oreja, lo agradecida que se escuchan esas mujeres, porque bueno, hay alguien que la puede asesorar, que le puede dar una respuesta, que le puede decir qué hacer o qué dejar de hacer, no sé, porque son a veces un cúmulo de dudas, que las mujeres en general creen que hacen la denuncia y ya está todo, y después de eso viene todo un largo proceso, ¿no? Que por ahí es el más difícil también. Y bueno, y el acompañamiento se hace vía telefónica. Eso quería nada más aportar. No sé, a ver si es acá. Pensaba lo que decías vos, Gabriela, en relación también a lo que planteaba Agustina, ¿no? Del concepto de dispositivo
y el crear dispositivos en lo que habilita cada dispositivo, pero también en los límites de cada dispositivo, ¿no? Cómo, en este caso, habilitar un dispositivo de escucha desde lo interdisciplinario. Hay algo del orden del apuntalamiento en ese encuentro telefónico, y cómo en este tiempo se hace indispensable pensar estas cuestiones que tienen que ver con crear dispositivos de intervención ante el enorme abanico de problemáticas en el campo de lo social, ¿no? Cómo nos pone en esta cuestión de creación, ¿no? Donde hay algo de lo que tomamos en cuanto a los recursos de formación en lo histórico, nuestros referentes, en la cuestión de la variabilidad de dispositivos grupales posibles, ¿no? En esto que de alguna manera Carlos también decía, ¿no? Como a qué llamamos grupos terapéuticos, y podemos pensar en el dispositivo de taller, en el dispositivo de grupos de reflexión, en los espacios analíticos de grupo, en los grupos de contención, en los grupos de formación, y podemos seguir con un abanico de dispositivos. Hoy podríamos decir también los grupos terapéuticos online, cómo la idea de dispositivo habilita ciertas posibilidades, y en eso la técnica nos brinda ayudas como coordinadores de grupos de qué es lo que habilita el dispositivo y cuáles son los límites del dispositivo, ¿no? Porque creo que esto también es importante en función de cada dispositivo, cuál es el límite, ¿no? Pensaba en relación, Gabriela, a lo que vos decías, qué es lo posible a través de ese llamado telefónico, y cuál es el límite en el lugar de quien está recibiendo esa llamada, en lo posible de su intervención y los límites de la intervención también. Creo que esta es una temática que abre a un trabajo también de formación en cuanto a lo grupal y en cuanto a pensar en la variabilidad de los dispositivos, ¿no? ¿Les surge alguna pregunta de todo lo que trabajamos hoy? Pues es muy importante, ustedes son una generación joven, están frente a un mundo nuevo, tienen que utilizar otras técnicas para tratar a los pacientes, hay que pensar nuevas ideas, nuevos conceptos. Me parece que eso es lo importante que podemos hoy transmitir y compartir. Creo, Carlos, que se han ido abriendo una multiplicidad, si se quiere, de temáticas. Pensaba en esta cosa de un campo de problemas, ¿no? Con la posibilidad que permite abordar un campo de problemas, ¿no? En principio implica poder hacernos preguntas, y de alguna manera también empezar a armar lazo en el pensar para construir ante estas preguntas, ¿no? Y en la enorme complejidad de las problemáticas que tenemos que abordar, ¿no? Así que si el encuentro de hoy abre a esta cuestión ligada al abrir pregunta, a habilitar un campo de problemas, a habilitar líneas de pensamiento en relación a esta enorme complejidad, ¿no? Pensaba, Carlos, en la posibilidad de compartir con el grupo tu trabajo que hoy leíste, si estás de acuerdo. Sí, sí, pasar al grupo. Y bueno, y también comentarte que hay bibliografía tuya que es parte de la bibliografía de los seminarios que estamos trabajando, así que seguirás siendo interlocutor de estos encuentros, Bueno, ¿no? bueno, una gran alegría que estas ideas puedan serles útiles.
Bueno, la verdad que ante todo agradecerte, Carlos, este sábado a la mañana, tu presencia, la apertura de tanta movilización, ¿no? en los intercambios. Y bueno, seguiremos trabajando. Quiero compartirles también al grupo que estamos con Agustina, Juan, trabajando ya en los seminarios del segundo cuatrimestre. Así que bueno, comento un poco la propuesta de los próximos seminarios que van a comenzar en agosto, de familia, ingresar en la trama vincular, ser analista de una familia, que va a estar a cargo de Agustina Castillo. En clínica de parejas va a estar Mariela Odera, aportes del feminismo y la perspectiva de género, ¿no? Algo de esto también hoy se abrió. Arrancamos conmigo y bueno, y lo vamos a ir abriendo, lo que es clínica vincular en y con grupos, herramientas de intervención. Así que algunas de las herramientas que fuimos abriendo hoy trabajaremos en el segundo cuatrimestre. Y el taller Vínculos Intergeneracionales con Marcelo de la Mora y el licenciado Orden. Así que bueno, este será un poco el trabajo del segundo cuatrimestre. Y bueno, convocados a seguir pensando lo grupal en un tiempo que nos demanda, ¿no? En las instituciones, abordajes de dispositivos grupales, en nuestra clínica, en nuestro pensar la clínica con otros, ¿no? Un poco ahí las supervisiones, también como un dispositivo grupal. Bueno, en esto estoy haciendo un camino también en mi trabajo personal, ¿no? Las supervisiones con grupos de trabajo en instituciones. Bueno, mucho para seguir pensando. Bueno, agradecerles a cada uno la presencia hoy, y no sé si Agustina, Juan, ¿quieren comentar algo? Gracias, Carlos. Siempre, nada, abrís pensamiento nuevo y claro. Yo te recuerdo así, con claridad. Es lindo volver a verte estando ya más maduros todos. Ya hace mucho que no te veo. Aparte, la pandemia nos alejó de los pasillos de la APPG. Sí. No, pensaba en esto de que hoy decía Juan y Carlos decían, bueno, animate a los grupos, anímense siempre con esto del encuadre, ¿no? Animémonos a variar los dispositivos porque nos están también tapando otras disciplinas, como los coaching o un montón de prácticas que tienen que ver más con lo espiritual, porque los analistas creo que nos está costando esto de la novedad de llegar a la subjetividad del otro desde distintas maneras que no es el diván. Y yo trato de transmitirle esto a la gente que viene a las clases, la creación de dispositivos nuevos para poder ayudar a ese otro, que es un momento de mucho padecimiento también. Entonces, crear, como dijo hoy Carlos, que le había dicho a Juan en aquellos tiempos de comienzos, ponete a hacer grupos, y a partir de ahí, del hacer, empezar a poder armar encuadres, a estudiar, a supervisarse, que son los pilares de la clínica. Bueno, Carlos, también agradecerte esta enorme compañía, este empujón también que nos das como equipo de trabajo. Tus aportes también siguen siendo nuevas líneas de pensamiento. Y quería que nos des alguna opinión por ahí de qué fue cuando arrancaste con grupos virtuales cuando el psicoanálisis se ponía en duda, ¿no? Porque digo, es muy importante que vos lo que pensás también lo haces. Eso te hace un innovador dentro del psicoanálisis vincular, lo cual me identifico y admiro mucho de tu parte. Te digo, ¿cómo fue vencer esas resistencias que también le vamos pidiendo a los alumnos que nos acompañan, que hay como que vencer esto de reinventar continuamente el psicoanálisis? ¿Cómo te sentiste vos y qué mensaje nos puede dejar, creo que de aliento, también de mostrarnos alguna visión sobre eso? Y gracias por estar. Bueno, yo tuve la suerte de que estaba en UNCE como profesor de la materia grupos, ¿no? Entonces hacía ya varios años que estaba, y se me ocurrió ir a
todas las carreras necesitan proyectos de investigación, todas las universidades. Entonces fui a ver a la que estaba a cargo de la investigación y le dije, mira, quiero hacer un grupo internacional, digamos, con el aval de UCES, digamos, ¿no? A partir de UCES, que era un grupo experimental que era gratuito, o sea, no había que pagar para estar. A mí me pagaban como director del proyecto, pero los pacientes no pagaban. Y bueno, me dice, bueno, mandanos vos un escrito. Le mandé el escrito, lo aceptaron, y vinieron a mi consultorio como 14 alumnos de UCES. Entonces, yo le dije, bueno, ustedes cursaron mi materia porque si no, no pueden estar acá porque sería medio perverso estar atendiéndose conmigo sin haber cursado la materia, porque después eso va a incidir en la materia. Bueno, todos más o menos habían cursado la materia, así que empecé con pacientes, los pacientes eran psicólogos, eran alumnos de UCES. De todos los que había, al final en la primera sesión había 4. Después me hicieron un reportaje en La Nación debido a esto, y se ve que La Nación circula por todo el mundo. Me empezaron a llamar de distintos lugares, y entonces armé un grupo con gente del exterior, junto con los de UCES. Y eso duró varios años, y fue, bueno, mi primera experiencia que tuve con los grupos terapéuticos. Empecé en el 2009 a trabajar con este sistema. Y en esa época sí era muy criticado, decían que lo que yo hacía no era psicoanálisis, pero como yo soy grupólogo, Silvia también estaba acostumbrado a que nos digan que los grupólogos no somos psicoanalistas, así que mucho no me afectó que digan, bueno, otra mancha más al tigre, no le hace nada, ¿no? Pero me da risa porque sobre todo tenía crítica del lado lacaniano, pero resulta ser que con la pandemia después todos se dieron cuenta que había que trabajar virtualmente, ¿no? Porque si no, no tenían pacientes. Así que, bueno, ahí se instaló de que eso era psicoanálisis también. Pero esa fue la experiencia que yo hice ya hace más de 10 años, y cuando empezó la virtualidad yo estaba acostumbrado a esto, así que para mí no fue una novedad, digamos. Más, Sí, si ustedes leen el libro del 2014, van a ver que muchos conceptos que hay en ese libro es lo que pasó después, ¿no? Sí, eso iba a decir, Carlos. El libro Curarse por Internet, tu libro, realmente fue absolutamente pionero en la temática, ¿no? Y creo que, bueno, haber empezado a pensar algunas cosas años antes te da un camino recorrido para transmitir, ¿no? Seguramente en este seguir pensando, ¿no? Donde no hay saberes cerrados. Hay un seguir pensando, pero sí en esto el psicoanálisis tiene mucho para decir en lo grupal, y en esto vuelvo a resaltar la enorme trayectoria del psicoanálisis de grupos en Argentina, ¿no? Con enormes referentes, y donde de alguna manera como teoría que nos permita pensar también la fantasmática de lo grupal. Creo que el psicoanálisis en esto tiene el poder pensar las fantasías en el grupo, y el poder interpretar también de acuerdo a cada dispositivo, y esto es lo valioso de la formación en grupos, de acuerdo a cada dispositivo, el lugar del coordinador en el análisis de ese despliegue fantasmático e interfantasmático grupal. Creo que esto es, como teoría, el psicoanálisis brinda solidez a la hora de pensar, herramientas de solvencia para intervenir en grupos, ¿no? Que me parecen muy valiosas, y en eso tenemos referentes nacionales e internacionales, ¿no? Trabajamos CAES, trabajamos, bueno, los clásicos, Bion, ¿no? Un poco la propuesta del seminario del segundo cuatrimestre nos va a llevar a pensar también desde estos autores para poder entender esta interfantasmática, lo que se despliega en la dinámica grupal, ¿no? Bueno, veo que en el chat muchos agradecimientos.
Así que bueno, vuelvo a agradecerte, Carlos, y a cada uno, y bueno, seguiremos pensando en estos espacios, lo vincular, que ya nos estamos encariñando, así que una vez por mes, ahí estamos. Bueno, y nos vamos despidiendo. Gracias a todos, y bueno, hasta el próximo encuentro. Un gusto, Carlos. Y como dije al principio, compañero, de todos los viernes del Espacio Grupo, que va un saludo para las compañeras y compañeros de este espacio, que la verdad que lo valoro un montón. Bueno, les agradezco la escucha, y lo que les puedo decir es que no den nunca nada por sentado, todas las teorías son ficcionales, lo importante es el efecto que tienen en la clínica, y recuerden que el objetivo siempre con los pacientes es el apuntalamiento, trabajar el sufrimiento y producir alguna modificación en la subjetividad. Si logramos estas cosas, tenemos un tratamiento que funciona. Esto es lo que puedo decirles, y no se queden con ninguna idea fija, ni con las mías tampoco, sino que todo está en circulación, y lo más importante es el intercambio, porque pensar con otros hace que uno también vea las cosas de otra manera. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado hoy. Mirá, nada más que decir, porque el cierre una perlita, así que aplausos, y bueno, y a disfrutar del finde, que bueno, arranca, fin de largo. Saludos a todos, y bueno, cerramos este encuentro de hoy. Chao, chicos. Nos vemos. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, Carlos. Chao, hasta luego. Chao.